Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Este es un nuevo episodio de Libertad Bajo Palabra. Tenemos el gusto que nos acompañe en este primer bloque el doctor Antero Flores Arauz. Bienvenido, doctor Flores. Encantado de estar con ustedes. Muy amable. Estamos a vísperas de una conmemoración más de la Jura de la Independencia, pero en este momento hay muy pocos motivos para celebrar, ¿no? El país está prácticamente de luto por los daños que nos ha causado el coronavirus y también las malas gestiones de quienes están ejerciendo el gobierno en este momento. Entonces hay poco que celebrar, pero hay que mantener de alguna manera dentro de este caos una esperanza y poner mucha voluntad para resolver todos estos problemas. ¿Qué nos puede comentar dentro de su experiencia y su perspectiva de las acciones que se deben tomar para modificar este desastroso estado de cosas, doctor? Mil gracias. Evidentemente el 28 de julio nos llena a los peruanos de satisfacción porque es la celebración de la independencia del Perú. Y este año debería ser muy especial porque se inicia el año previo al bicentenario de nuestra independencia. Entonces se suponía que de ahora al próximo 28 de julio era un año de celebraciones, de conmemoración de esa efeméride patria, de recordar realmente cómo fue la emancipación, la labor que hicieron los precursores de ella, sobre todo en la cosa ideológica, el comportamiento de los criollos en aquel entonces, la llegada de San Martín a declarar la independencia y a esta justa tan importante para toda América, porque el Perú prácticamente era el último reducto de la corona española en Así es. toda la América Latina. Por eso es un aniversario muy importante. Sin embargo, nos coge en un momento sumamente difícil, porque desde el mes de marzo estamos padeciendo la pandemia en el Perú. Si bien se inició supuestamente en diciembre del 2019, los peruanos de a pie no tuvimos conocimiento de ellas hasta los primeros días de marzo, los 15 de marzo para ser preciso, y de ahí en adelante hemos pasado más de 100 días en cuarentena, en una durísima situación en que no podíamos salir a la calle, salvo para muy determinadas cosas, que teníamos que tener un distanciamiento social, que nos habían puesto unas mascarillas que más parecían bozal, en fin, una serie de precauciones que nos dijeron que eran indispensables y que después hemos visto que su generalización no fue lo más adecuado porque a otros países les fue mejor con la focalización. En eso nos coge este 28 de julio y como corolario de ese teorema de emergencia sanitaria por el coronavirus o llamado COVID-19, el confinamiento y la inactividad de las cuestiones económicas del país, del aparato productivo, del comercio, de la industria, de la minería, de los hidrocarburos, de todas las actividades económicas, salvo las básicas como eran los servicios públicos, además del servicio financiero, ha significado un deterioro de la economía sumamente grande en que tenemos que recuperarlo y sabemos que va a ser bastante difícil porque el mundo en general está sufriendo esta crisis y porque no vamos a tener por esa crisis que es generalizada y no focalizada en el Perú, van a bajar seguramente nuestras exportaciones, los países que nos compraban el principal producto de nuestro comercio exterior, que son los minerales, seguramente van a emplear menos minerales para la confección de metales, herramientas, automóviles, etcétera. La economía del mundo está sufriendo, por más que en particular la peruana haya tenido un efecto muchísimo mayor, que es un efecto realmente devastador. Ese es el Muy bien, escenario. doctor. Y en ese Es un escenario, el escenario bien presidente, lamentable, ¿no? sí, y en ese escenario el presidente de la República, como los 28 de julio, tiene que dar a su mensaje a la nación porque la Constitución así lo ordena.
Es el último mensaje de 28 de julio que nos va a dar el presidente Vizcarra. Bueno, esperemos que sus Dios asesores lo puedan seguir quiera, la redacción adecuada, ¿no? Dios lo quiera que sea el último, porque la verdad No, que yo creo que sustituir, ni a Dios ni al diablo le favorecería que esté un año más ese hombre en el gobierno, pero a ver, lo quizás que al queríamos. diablo sí, quizás al diablo Pero sí, bueno, el porque diablo los diablos son ha dado rojos sabor al y país, en ¿eh? este gobierno hay demasiado caviar. Ah, por el lado rojo puede ser, es una tingencia que puede ser, pero bueno, y eso es algo muy metafísico. El tema es que Vizcarra en todo el curso de esta pandemia se ha justificado de mil maneras, digamos, su ineptitud, hablando de los problemas estructurales que ciertamente los tiene el Estado, el gobierno, por supuesto, pero ha habido una muy mala calidad de la gestión que se ha visto con los sucesivos gabinetes de ministros que se han dado hasta la fecha y también una voluntad política mínima, inclusive nula. Pero a lo que iba es las prioridades que tiene ahora el país, no solo para reactivar la economía, sino para dar de alguna manera el sustento emocional que requiere la población, como lo que pasó hace días en Arequipa, esa mujer que de alguna manera ha representado la desesperación de gran parte de nuestros compatriotas, que es Celia Capira, cuyo marido se murió al día siguiente, que buscó a Vizcarra, que lo persiguió y no tuvo ningún gesto de darle una contención emocional, como en su momento, por ejemplo, usted recordará que lo hizo el presidente Lincoln con la viuda Bixby, ¿no? Que había perdido varios hijos en la guerra de secesión y le escribió una carta muy honrosa y enaltecedora. Eso no lo tenemos en este momento, pero por lo menos a nivel de gestión, pasando a la gestión, ojalá que Vizcarra y su gabinete de ministros puedan dar las prioridades que se necesitan, por ejemplo, en lo que va a ser la creación de empleo y que por ahí la designación del ministro Ruggiero quizás no haya sido la más competente, ha tenido muchísimas críticas. También esta creación de empleo se puede dar por una apertura a lo que es la infraestructura, la inversión en infraestructura que siempre produce bastantes beneficios. Pero el tema que más se va a complicar ahora, porque inclusive ya hay conflictos en Espinar, está todo el tema del acuerdo de Escazú, que se han dado mil tergiversaciones, ¿qué se va a hacer con la minería? Con esta idea de que el país solamente es un país minero y en ningún momento se pone, digamos, cartas. Entonces decía, y no se pone cartas sobre la mesa acerca de lo que es la variación de la matriz extractiva. A ver, respecto de este escenario que le estoy proponiendo, doctor, sus reflexiones, por favor. Con el mayor de los gustos. Con todo lo que has hablado ya no sé qué agregar, pero no importa. El Por favor, presidente tiene doctor. que cumplir con el mandato constitucional y eso implica dos vertientes. Por un lado, hacia atrás, qué sucedió en el último año después de su discurso del 28 de julio del 2019. Y ahí nos tiene que hablar no solamente de las cuestiones normales, de lo que propuso él en su discurso de aquel año, qué es lo que ha cumplido, qué es lo que no ha cumplido, qué no se ha podido cumplir, cómo ha afectado la pandemia a la economía, qué medidas se tomaron para la pandemia. Ese tipo de cosas nos las tiene que decir, es parte del mandato constitucional, pero yo agregaría la forma. La forma es que no solamente lea su discurso, sino que no nos mesa en él. ¿Por qué? Porque durante estos ya en curso el quinto mes de la declaración de emergencia sanitaria y emergencia nacional, realmente nos han mecido. Quizás al principio Totalmente. por cifras que le dieron a él oficialmente y pudieron estar equivocadas o no completas, pero eso puede ser las primeras semanas, pero no durante 4 meses y medio. Cuando ya es 4 meses y medio, significa que sí ha habido ánimo de mesida. Entonces los peruanos tenemos que exigir, no solo pedir al presidente, que esta vez nos digan toda la verdad, no porque seamos masoquistas, sino porque sabiendo la verdad se puede ayudar en las rectificaciones que hay que tomar. La segunda vertiente de su discurso ya no es para atrás, es para adelante. ¿Qué pretende el próximo año? Un año complicado. Uno, porque es un año electoral. Se supone que va a haber una campaña.
muy misia, por cierto, y que creo que va a estar restringida en la práctica a los 3 meses de verano, pero nos tiene que hablar de ello y de las garantías que habrá para tener un resultado electoral acorde con lo que el pueblo quiere a través de las urnas. Tiene también que señalarnos qué se va a hacer para combatir esta pandemia, pero como dije antes, sin mecernos. Yo entiendo que todos quieren lo mejor para el Perú, pero lo importante no es el querer, sino qué se va a hacer, con qué herramientas se cuenta, con qué fondos se cuenta, cuál es el mayor sacrificio que nos van a pedir, cómo van a irnos informando. Y yo además haría una cuerda separada si fuera el presidente de la República. Por un lado, anunciaría que todo lo de la pandemia y la forma de mitigar sus efectos quede a cargo del Ministerio de Salud. Hoy día en manos de Pilar Macetti, que es una profesional de primerísimo nivel. No solamente es un excelente médico, sino es una científica que ya ha sido además ministra de Salud, que tiene experiencia, que tiene arrojo, que tiene la falda bien puesta y que además nos habla con certidumbre y tiene credibilidad, y eso es muy importante, sobre todo si se compara con el anterior personaje que hemos tenido, que de lo único que era claro era su casaquita roja con la cual se paseaba por todo el Perú, con mucho viaje, bueno, pero lo poca eficiencia. Lo más ¿Ah? grave, doctor, para matizar lo que se... Esta pandemia también tiene que, como le decía, ir a la cuerda separada. Ya, hemos dicho que hay que manejar el tema, para mí por lo menos, cómo lo manejaría con cuerda separada. La salud por un lado, y ya lo he manifestado cómo hay que manejarlo a través de Pilar Macetti, que es alguien que sí sabe, a diferencia del anterior ministro, que era mucho ruido, pocas nueces. Pero en la otra cuerda separada es la cuestión económica, que tiene que estar a cargo de todo el equipo productivo del país, bajo el liderazgo de Pedro Cateriano, que es el presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque la única forma de reactivar la economía es poniendo o dando las facilidades a la actividad pública para que terminen de hacer las obras que están en ejecución y las facilidades a la actividad privada para que se desenreden todos los procesos de autorizaciones, licencias, permisos, etcétera, que estaban trabados, que estaban ahí paralizados en los ministerios. Y entonces, para saber cómo van las cosas y dar instrucciones, tú tienes que reunirte a diario con los ministros de la producción y seguir paso a paso, ver cómo todo esto se va destrabando. Y este nudo tan difícil de hacer, cómo rompes esa pita que nos tiene tan enraizados con una tramitología absurda, increíblemente onerosa, morosa, porque necesitamos la inversión privada y necesitamos la pública. En la privada principalmente los grandes proyectos. Ahora, mire, yo entiendo perfectamente. Hace rato se me cortó, pero yo iba a decir, Vizcarra tiene que sincerar todos sus datos, ¿no? Lo primero que se ha visto con el volumen de muertos, que se va por encima de los 40.000, el gobierno solamente reconoce la tercera parte, que muy bien se debe al anterior ministro, al comando coronavirus, etc. Ahora, con el tema muy bien de la reactivación económica, de acuerdo que tiene que haber la cuestión de la inversión pública y fomentar una inversión privada, digamos, bien regulada. Pero el tema que ha sufrido el país le decía, el tema que más hemos sufrido como país es que hemos tenido una sostenibilidad macroeconómica muy interesante, muy elogiada a nivel internacional, pero esa sostenibilidad y ese crecimiento económico no ha derivado en un beneficio de la sociedad ni de las grandes mayorías
Y yo, por ejemplo, estoy muy distante de cualquier pensamiento que se vaya a confundir con un izquierdista, por ejemplo. Soy un libre pensador, pero acá el crecimiento económico sostenido del país en varias décadas, como se ha desnudado en esta pandemia, no ha devenido en beneficio para la gente, en el nivel de salud que está absolutamente desprotegido, en el plano de la educación, en cualquier cantidad de detalles que se han visto absolutamente desnudos, como le decía, en esta pandemia. Entonces, es un trabajo muy complicado el de activar la economía y al mismo tiempo dar satisfacciones a la gente que está tan desprotegida como lo estamos viendo ahora en el país, ¿no? Por ejemplo, las clínicas con las que se ha hecho convenio hace ya 3 semanas, hasta el momento no han recibido más que a un paciente que ni siquiera ha sido derivado directamente por las instituciones de salud pública, sino que de alguna manera ha ido de un modo anecdótico por cuenta propia y luego lo han procesado. Un paciente en 21 días que ha muerto cualquier cantidad de compatriotas. Lo, lo de lo de las clínicas, por supuesto, no iban a dar una satisfacción total al problema de salud que tenemos, pero habrían salvado cualquier cantidad de vidas en estos 21 días. Un solo paciente ha ido por cuenta de lo que deberían haber ido cuántos cientos de más, doctor Antero Flores Arauz. ¿Qué se puede ver al respecto? ¿Qué sanciones deben recibir todos los que estén involucrados en este drama terrible? Díganos, doctor. Vamos por partes y cucharadas. Voy a comenzar por el Vamos. final, por lo de las clínicas. Yo lo veo en otra forma. Mientras no tengamos el dato de las personas que fueron derivadas por el Estado a través del Servicio Integral de Salud a las clínicas privadas, no podemos dar un juicio de valor, porque no sabemos si fue derivado uno o montones de gentes y las clínicas privadas no los acogieron porque de repente no tenían ya camas UCI. Lo que hay que ver es si tenían camas UCI disponibles y no aceptaron a la gente que era derivada por el Servicio Integral de la Salud, eso sería criminal, sería hasta delictuoso exponer personas Habría que investigar, ¿no? Pero hay que conocer los datos. Yo no puedo, francamente, decir en una forma tan ligera que las clínicas no participaron, porque no sé cuántos le derivaron. Ahora, como le digo, solamente ha ido uno, no han derivado más tampoco. Bueno, si no derivaron más, eso no es culpa de la clínica, ¿no? Ahora, la burocracia Perú, a veces es difícil. Puede ser, pero el Perú ha crecido los últimos 30 años y ha crecido y los últimos 28 gracias a que hemos tenido un buen capítulo económico en la Constitución que ha dado garantías para el inversor. El inversor, ¿cuándo invierte? Cuando encuentra un campo fértil, cuando es bien recibido. Ningún inversionista es masoquista para ir donde hay líos, donde hay atropellos, donde su capital humano y su capital económico no es bien atendido. Tampoco va donde no hay estabilidad en las reglas de juego, menos va donde no hay predictividad tributaria o cuando no hay independencia en resolver los conflictos por el Poder Judicial. Entonces, en los últimos años se han dado condiciones para que haya inversión. ¿Y eso ha significado beneficio para el país? Sí, nuestra balanza de pagos es positiva, nuestra balanza comercial también, nuestras exportaciones crecieron, el nivel de cambio monetario se ha mantenido razonablemente, la inflación ha sido reducida y ha habido mucha gente que salió de la pobreza extrema y de la pobreza, y mucha gente que pasó de la pobreza a la clase media. La pandemia se ha tumbado todos esos beneficios. Es verdad, pero esta mejora económica de posición del país ha permitido otra cosa, ha permitido enfrentar las angustias económicas por la pandemia. Si no hubiéramos tenido las reservas de contingencia, no se hubieran podido hacer. Entonces, no todo es malo tampoco en el Perú.
Por Lo que supuesto que no, tenemos, pero lo, doctor, hay que ver el matiz. Hay que ver el ¿cómo? matiz de que indudablemente, yo le decía, hemos crecido económicamente. Tenemos una sostenibilidad que año tras año ha sido aclamada por los foros económicos internacionales, pero tenemos ese problema que las brechas sociales, según todos los estudios, año tras año se han ido agrandando. En Se han ido, teoría, inclusive la gente que sale de la pobreza, como lo hemos comentado en otros programas y artículos, salen de la pobreza y forman parte de una clase media, digamos, que no tienen, por ejemplo, mayor cultura. Entonces es una clase media solamente porque tiene capacidad adquisitiva, pero no tiene ninguna capacidad de procesar inclusive lo que está pasando en el país. en Ahorita casi eso. no tenemos intelectuales que participen del medio político. Usted no me dejará mentir, ¿no? La categoría del actual Congreso, del Congreso pasado y de los últimos congresos ha sido una cosa que antes, hace 30 años, no se podía uno imaginar que hubiera esta clase de congresistas. Evidentemente eso también es responsabilidad de los partidos políticos que no han sabido designar a la gente que proponen para los altísimos cargos, sea en el Ejecutivo cuando ganan el gobierno o sea en el Congreso cuando participan en él. Y también es Indudablemente. responsabilidad de los electores. Esos señores congresistas o señoras congresistas no nos han caído del cielo como maná, han sido elegidos, han sido mal elegidos. Y ahí hay una responsabilidad cultural, política, social, como se quiera, del electorado. ¿Que hemos Y también debido de los mejorar la medios, educación? Sí. ¿Que hemos también de los debido medios. mejorar la salud? Sí. Pero el ciudadano de pie, como ustedes y como yo, nos sentimos defraudados cuando te dicen, vamos a hacer en este año, y ya pasó, 80 hospitales. ¿Cuántos se hicieron? ¡Uno! De 81, que ya se había comenzado antes, que es el de ATE. No se ha hecho las cosas que se ofrecieron. Entonces uno se siente defraudado y no Como queremos que casi hayan todos los últimos futuros, gobiernos. así es, no queremos que haya futuros gobiernos que también nos defrauden. Tiene que mejorarse salud y educación. Y lógicamente también hablamos de la formalización. Hay el 70% de la economía es informal. ¿Por qué? Porque la formalidad es sumamente onerosa en el Perú. Si hay alguien que quiere formalizarse siendo informal, al día siguiente te cae SUNAFIL porque no habías pagado la CTS, te cae la municipalidad porque no tenía SUNAT, licencia de funcionamiento, te cae, ¿qué SUNAT que te es el mayor digo? verdugo. Defensa civil porque no tenías el extinguidor, y te cae SUNAT porque no habías pagado el IGB, y te cae también salud porque no habían pagado las cotizaciones, y te caerán también las AFP porque no pagaste para la seguridad social, te Sí, cae eso está todo el bien estudiado, mundo, terrible. con multas, con sanciones, con intereses. Entonces, ¿quién se va a formalizar así? Tendrías que ser masoquista. Entonces Tiene que haber tienes una que, flexibilización. Doctor, total, nos quedan yo, 3 minutos y quiero yo, comentarle un tema pero acerca. déjame terminar ahí, No, déjame cómo no, terminar sí, termine, termine, pero esta le idea. advierto eso. Termínelo. Para formalizar, tú tienes que hacer la política del tuerto. Cerrar un ojo, que es el ojo que ve para atrás, y abrir el otro bien grande para lo que está por delante. Te olvidas de todo lo de atrás en una amnistía brutalmente amplia y comienzas a liquidar para lo de adelante y permitiendo además que los que son pequeños y no dan como comprobante de pago la factura, sino solo la boleta, puedan mostrar el IGB para que el adquiriente pueda tener el crédito fiscal. Sin eso, nadie que tenga contabilidad va a quererle comprar a un formal que solamente dé boleta. En efecto, doctor. Entonces le decía, bueno, ahora ya nos quedan 2 minutos, pero hay que aprovechar. Usted elogia y ciertamente se ven las condiciones positivas que de alguna manera se ha dado con el actual modelo vigente, ¿no? En el término de la macroeconomía. Pero en la pandemia se ha desnudado que el modelo ha tenido fisuras. Ningún modelo es perfecto, por otro lado. La desprotección total del sector salud que se ha agudizado en la pandemia, pero que siempre
digamos, las personas que han usado el servicio público de salud han tenido que afrontar largas colas, largos tiempos de espera, citas en 2, 3, 4, 5, 6 meses, terrible. Y el otro tema, la pauperización de la calidad de la educación, que ahora con el sistema virtual por ahí que exige una mayor concentración, y si todo el país tuviera la cobertura de Internet, se podrían hacer algunas cosas muy positivas, agregando algunos cursos que fueron sacados hace ya varios años y que han hecho bastante daño al imaginario público, que no ha podido robustecerse con ellos, como los cursos de historia, educación cívica, etcétera. Le pido, por favor, brevemente, en 1 minuto o 2, que nos comente esto, que ya, digamos, serían las palabras finales de la intervención de hoy, doctor Flores Arauz. Con el mayor gusto, muy brevemente. Yo no creo que el tema de la mala administración de salud y su ineficiencia sea motivada en el modelo económico, como tampoco creo que el modelo económico es el causante de la el mal expertise, la mala actuación del sector educación y peor aún de la famosa SUNEDU. Eso no tiene nada que ver con el modelo, sino con la ineficacia de los gobernantes. El modelo te ha sacado a mucha gente de la pobreza y ha reducido la pobreza y la pobreza extrema. El modelo económico no es malo, ha sido además aplaudido por todo el mundo. Lo que ha habido es una mala ejecución en una serie de sectores y principalmente en la burocracia que te crea trámites por gusto, burocracia que tiene más asesores a veces que funcionarios públicos. En fin, no creo que sea el modelo ha funcionado. Lo que no ha funcionado son los gobernantes, a los que hay que exigirles eficiencia y eficacia y que no nos mesan, porque la gente está harta cuando le tomas el pelo. Yo pienso que todo modelo puede ser perfectible. Creo que sin sí han ninguna habido duda. algunas fisuras que no. Por supuesto que los gobernantes que hemos tenido son pésimos, pero hay que dar ahí algún ajuste. Porque con el presupuesto tan exiguo que tiene la educación, pese a que el acuerdo nacional hace tantos años llegaron al punto de que tenían que incrementar 0.25 por año tras año, eso no se ha cumplido hasta ahora, casi nada. Así es. Muy bien, doctor. Pero tampoco se puede hacer la barbaridad que han propuesto en el Congreso, que sea el 6% del PBI, porque eso el no PBI se trabaja de esa no manera, tiene nada que ver con la cuestión presupuestal. Nosotros lo sabemos. Por eso yo le digo que no es, le digo que no es PBI, sino PBP, Producto Bruto Parlamentario. Bueno, es una interesante figura cómica. Le agradecemos, doctor Flores Arauz. Seguiremos conversando en el futuro. Encantadísimo. Gracias a usted. Pasamos al segundo bloque en minutos. Hasta luego. Bien, Radio Miraflores, pasemos al segundo bloque con el doctor Hugo Neira.
Buenas noches. Soy Percy Vilches Salvatierra y en este segundo bloque, el final de este episodio de Libertad Bajo Palabra, vamos a conversar con el doctor Hugo Neira, una vez más en el programa y siempre, por supuesto, un placer recibirlo. Bienvenido, Hugo. Buenas noches, muchas gracias. Entonces, comienzo. Adelante. Ya sabemos adelante. El tema de qué nos depara el bicentenario en este escenario de caos, de desgracia para el país. Mis saludos a Antero, que nos conocemos, somos amigos de siempre. Y una vez más voy a coincidir con él. Muchas cosas que él ha dicho sobre educación y salud, sobre la burocracia, estoy completamente de acuerdo, lo digo cada rato en mis artículos, a mis alumnos, y coincidimos enormemente. Entonces, yo creo tres cosas quisiera, tres ideas, comenzar diciendo, he estado pensando que estamos pues en el segundo bicentenario, ¿no es cierto? Y el primero fue muy distinto por una razón. Era el primer siglo el que se había conseguido la independencia, etcétera, y gobernaba Leguía, que era un hombre que venía a reformar cosas, venció al Partido Civil, ¿no? Y después, cuando fue autoritario, echó a los civilistas al extranjero, Víctor Andrés Belaúnde, etcétera, personajes. No solamente el joven estudiante que era ahí a la torre, bueno, y era otro momento. Ese momento era un momento en primer lugar, se había recuperado el Perú de la derrota de la Guerra del Pacífico. Y desde 1900, el gobierno de Pierola hasta Leguía, había crecido la economía también, no tanto como en el caso nuestro en los últimos 20 años, pero se recuperó y era una economía porque había habido la Primera Guerra Mundial y entonces habíamos sido, ¿no?, proveedores de una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el algodón, para los millones de soldados que necesitaban ropa y cosas por el estilo. Y además es el momento en que la patria es importante, la patria está construida y un sentimiento patriótico muy grande, al punto que se hicieron una serie de homenajes, de construcciones en Lima, al punto que a Leguía le dijeron que él era un buen alcalde, porque Lima se había hermoseado, ¿no es cierto? Y además apareció en ese momento lo que es el comienzo del pensamiento moderno del Perú, el conversatorio universitario, con un espíritu crítico, ¿no? No que Leguía, no, había pues el lado, diría, cortesano de Leguía, y por otro lado estaban unos jóvenes, muy jóvenes, en el conversatorio universitario, llamados Jorge Basadre, Raúl Porras, por ahí andaba Vallejo, el joven Aida de la Torre, y ahí comienza la crítica social, que va a convertirse en partidos políticos después. No es esta nuestra situación. Estamos en una situación muy compleja, muy difícil, y entonces, pero yo pienso algo que nosotros tenemos que dejar de pensar. 2 siglos no es gran cosa. 2 siglos para una sociedad con milenaria, con todo lo que tiene de herencias, no es nada. Y me recuerdo, quiero contarles, para que sea una conversación y no un rollazo, ¿sí? No, siga nomás, ya ahí vemos en qué momento intervenimos, siga. Lo que pasó en China, me lo contaron en China cuando conocí la China de Mao, ¿eh? Un viaje que hicimos con Raúl Vargas y me quedé asombrado de lo que era China. Hasta ahora no me olvido. Eso no me hizo novelista. Bueno, era Zhou Enlai. Bueno. Zhou Enlai era la segunda figura política y mental de esa China que estaba recuperándose. El primero era Mao, con toda seguridad. Y lo fueron a buscar unos franceses, a decirle, se cumple el bicentenario, el bicentenario de la Revolución Francesa.
Y entonces Zhou Enlai le dijo, estoy muy ocupado esta semana, vengan la próxima, vengan la próxima. Vinieron la próxima y le dijeron, ¿de qué se trata? Usted ha estado en Francia, porque él había estado en Francia, Zhou Enlai. Entonces le preguntaron, ¿y qué fecha, qué cosa están celebrando? La Revolución Francesa, dice. Sí. Le dicen, sí. ¿Qué año fue? Entonces le dijeron, 1789. Entonces Zhou Enlai le dijo, 2 siglos. Chino, pues, ¿no? Le dijo. Claro. Me parece un poco anticipado, ¿no? No es, 2 siglos para un chino no es nada. Entonces, nosotros también tenemos unos 3.000 años en la espalda y 2 siglos. ¿Qué nos falta? En un libro que yo terminé, que me lo publicaron, dije, no hemos terminado por ser una nación, no somos una nación. El día que Ni una democracia tampoco. No, ni una república plena. ¿Usted cree claro, que seamos una república plena, doctor? No, señor. Una república plena tampoco. La nación permite la república, que son las leyes, para todos. Iguales los peruanos, no nos engañemos. Nación todavía no lo somos, queremos ser naciones. Hay que lucharla, ¿no? Cuando no lo hemos luchado, creo. En la cocina también, en la gastronomía, pero en pocas cosas. No hemos formado una nación. Y la tercera cosa, lo que es importante, no hemos pasado a la modernidad. Tú lo has dicho hace un momento, tenemos una economía simplemente primaria, ¿no? No solamente las minas, no las exportaciones. Entonces, nos faltan muchas cosas. Ahora bien, la segunda cosa que pienso, que esta pandemia, como en otros casos, nos saca de un sueño, de una suerte de alienación que hemos tenido todos estos años. Hemos creído durante el siglo XX y los 20 años de este siglo, ya que éramos un país muy moderno, que ya alcanzamos la OCDE, bien pronto entramos a ellos, en un país que había 75% de gentes que no están dentro de la estructura económica y donde los contratos, y no es cierto que le llamamos informales cuando en realidad son marginales, ¿no es cierto? Y no nos importaban los informales, porque habían llegado a Lima, ¿no? No habían tomado como pensaban, no, los pobres iban a atacar a los ricos en San Isidro, no, construyeron sus casas, inventaron sus oficios, inventaron sus estructuras y se quedaron ahí. Estábamos todos muy contentos de que hubiera, paralelamente a la economía normal y de la sociedad que tiene derechos sociales, estaban las gentes que no tienen ningún derecho ni en salud ni en educación, como lo has estado diciendo tú. Y entonces salimos de este sueño porque lo que está pasando está revelándonos la inmensa precariedad del Perú en medio de la América Latina. Somos el país más débil porque no estamos estructurados para dar espacio cívico y de empleo a 3/4 partes de la población. Nadie puede desarrollarse de esa manera. Entonces, esa es la segunda cosa importante. La otra cosa importante, te puedo decir así, yo no tengo aspiraciones políticas, pero sí pienso en política, ¿no? Además he estudiado ciencias políticas en Francia. Claro. El caso y otras cosas más, y el caso es que parecía ya que se despolitizaba el país, que parecía que no había interés de la política misma, habían fallado tantos presidentes en los últimos años y tal, y de pronto regresa el Estado. ¿Cómo? Regresa ahora dando bonos, preocupándose, haciendo cosas, y hoy día los peruanos saben que se necesita, aunque no les guste, que haya un Estado y alguien tome las decisiones, aunque no las haga bien o mal. Entonces, ¿por qué? Porque estamos yendo a un tema fundamental. El ser humano ha necesitado siempre organizarse. No he hablado del Perú, hablo de la especie que formamos. Pasamos de la animalidad al clan, pero el clan tenía un jefe, y luego al imperio. Orden, dice, principio de autoridad. Y luego después a los reyes.
y luego los presidentes elegidos después de la Revolución Francesa por el pueblo, ¿no? La soberanía del pueblo, que la cual habló San Martín, que era un rusoniano. Y entonces sirve que es importante que exista el Estado. Yo soy partidario de decir, es importante el Estado y es importante el mercado, porque no existe una economía que funcione que no sea con mercado. Pero hay los que creen que solo vale la pena la economía y el mercado, y lo político y el Estado no importa, y eso no viene del Perú, ¿eh? Viene de la tendencia de las grandes multinacionales que están produciendo brechas, como dijiste tú, en todas partes. El sistema enriquece, pero abre brechas. Están por todas partes los conflictos. Mira Chile, ¿eh? Mira otros países. Entonces, estamos en una situación muy especial porque alguna de estas cosas, yo voy a decir algo que es muy, muy duro de decir, muy grave. Tenemos otro problema más grande todavía que el del virus, ¿Cuál es? del coronavirus, mucho más grande. El coronavirus se va a ir en algún momento. Podrán venir otras cepas. Estaremos mejor los humanos preparados, ¿no? Para responder a eso, probablemente, por todas Ojalá. partes, ¿no? En adelante, ¿no? Pero una cosa se nos va a quedar que es tremenda. Yo soy un blanco, mi padre era un policía, un blancazo del Callao, no tenía plata para ponerme a un colegio privado y estudié en el Melitón Carvajal. Y después del Melitón Carvajal y de la buena secundaria que había, entré a San Marcos con gran facilidad. Y el San Marcos de los años 60 me formó también, que después pude ir, me llamaron los franceses y pude hacer estudios en el exterior. ¿Qué ha pasado con la educación peruana? El problema no está en los salarios de los profesores. El problema no está en la calidad del local. Está en que quitaron una serie de asignaturas de la secundaria. El problema está en la secundaria, no está en la universidad. En la secundaria, que son necesarias, que llaman humanidades, ya no existen. Se aprendía a pensar estudiando historia, literatura, gramática, historia universal, lo sacaron. Eso forma parte de un proyecto de dominación de los países anglosajones y que tienen como agentes el Banco Mundial. Y acá ha habido ya 6 o 8 millones de jóvenes que no han aprendido lo que nosotros, Julio Conder, Fuensalida, los que fueron la generación de los 70, sí tenían como herramienta intelectual. Entonces tenemos un pueblo no educado. Y yo digo, en un artículo decía, democracia sin demos. El demos de los griegos era que el ciudadano sabía discutir y debatir. Sartori, el gran sociólogo político, dice, una democracia necesita un pueblo educado. Y no está educado, no han escuchado clases de literatura ni de historia, no saben su historia, no conocen el mundo, y no han estado estudiando lógica. Y entonces el nivel que tú decías para el final, el nivel del planeta está bajando porque hay una conspiración para que no vaya a ser que las gentes aprendan a pensar y de repente salen socialistas, apristas, lo que fuera, y no quieren. Entonces, a las carreras de tipo técnico, sabiendo perfectamente que la economía mundial de aquí a 10 años va a tener robot, que lo que están aprendiendo unos oficios no los van a poder usar. La economía capitalista, mi querido amigo, de mis lecturas exteriores, es que necesita solo el 20% de la población que trabaja. Entonces les pueden decir esa verdad terrible, pero que va a ser dificilísimo para los jóvenes. Entonces los sacan de las profesiones y los ponen en las cosas cortitas. Entonces tenemos un problema de abajo, del pueblo mismo, y eso abre un espacio muy grande de dificultad. Entonces, no sabemos cómo
Bueno, Ha sido una amplia reflexión, doctor Neira. Ahora sí, vamos a detalles hallar para que me algunos preguntes. matices en lo que ha reflexionado, porque lo habíamos conversado también con el doctor Flores Arauz, Sí, el tema de la pauperización de la educación y también la pauperización de varios sectores que son de alguna manera de bienestar social, como la misma salud pública, ¿no? Que lo estamos padeciendo ahora. Pero hablando precisamente de historia, ¿qué han hecho las clases gobernantes en el país desde el inicio de la República, si no entregar las riquezas del país a 4 o 5 familias, a un grupo de privilegiados? Esto no tiene nada que ver con una conspiración comunista ni nada que ver, es algo republicano y es una denuncia que hago de que, por ejemplo, el programa de Reactiva Perú, que ha dilapidado varios millones de soles a empresas que no lo han necesitado, sigue una línea, una conducta que han variado los personajes, pero las actividades han sido parecidas. Lo hizo García con los dólares MU, de alguna manera lo hizo Velasco con los incentivos a la sociedad, digamos, de coexportadores, lo hicieron antes con los empréstitos del siglo XIX, Rufino Echenique y de alguna manera Castilla, pese a lo grande que fue, con los consignatarios del guano, etcétera. Eso es algo que no termina de cambiar, porque entra la gente a ejercer el gobierno y se olvidan de robustecer la educación, la salud, que por más liberal que sea un Estado, tiene que dar la garantía el gobierno de que eso la gente pueda servirse bien. ¿Qué hacemos precisamente a un día de celebrar, entre comillas, el 199 aniversario de la independencia y a 366 días de celebrar el bicentenario, cuando estas conductas no terminan de cambiar? Yo por eso quería preguntarle si los independentistas tuvieron estos principios de llevar la libertad, la igualdad para todos los latinoamericanos, ¿quiénes han traicionado a quiénes? Porque o todos los que han devenido como gobernantes en la República han traicionado los sueños libertarios de San Martín, de Bolívar, de todos los otros valientes de aquellas épocas, o los independentistas nunca tuvieron bien centrados estos temas para liberar a todos, sino solamente para liberar, por ejemplo, a quienes eran criollos. Ese es un tema que usted lo conoce muy bien. Adelante. sí. A ver, Adelante. ahora te habla el historiador. Para el siglo XIX, para el siglo XX te hablará el sociólogo. El historiador te dice una cosa, y como nos están escuchando, ¿no se han preguntado por qué se fue San Martín? ¿Y por qué se fue Bolívar? Porque no podían ellos ponerse encima a los criollos peruanos. Se fueron. A Bolívar lo que le importaba era que acá se derrotara a los españoles, porque si no, no había Colombia, y se fue. Ribagüero, el abuelo del historiador, le llama a quienes pudieron tomar el poder, que era la nobleza limeña, la nobleza peruana. Y dijo: pobre tonta nobleza, dijo Ribagüero, pobre tonta nobleza colonial, no pudieron. ¿Qué apareció? Los caudillos. Y fueron 40 años de guerra que destruyeron la economía peruana, peor que lo que había sido la guerra por la independencia. Y luego vino un sistema de plutócratas, y yo no soy el que lo dice Basadre, que en ese tema sigue siendo importante. Y la plutocracia es de lo que tú dices, los que se enriquecieron con el guano y todo. ¿Qué tenían que hacer? Bien sencillo. Menos mal que no he perdido del todo el marxismo que aprendí cuando era comunista. Yo no fui un hombre de izquierda, no, esas son cosas de coqueteo, no. Yo fui comunista y dejé de serlo también. No tuvimos una burguesía nunca. Entonces, eran rentistas, personas ricas que tenían un lugar importante. Bueno, segunda cosa, la República, ¿sí? La República, no entró el pueblo a las elecciones por la sencilla razón
que no había elecciones para analfabetos. La mayoría de la población era analfabeta o indígena que no intervino. Algunos historiadores tienen un gran aprecio a Manuel Pardo, y dicen el gran Pardo que hizo los ferrocarriles, en vez de comprar las fragatas que le había recomendado Ramón Castilla. Cuando Chile compre una fragata, el Perú debe comprar 2, pero no las compró. Y bueno, doctor, permíteme, si no me equivoco, Pardo fue presidente de la Sociedad de los Consignatarios, ¿no? Por eso, bueno, por todo eso. Entonces, fue ¿a dónde vamos? Eso. Vamos tremendo a este hecho. ¿Con cuántos votos fue presidente? Un presidente del Perú. Había 4.000 votos en el Perú, nada más, y él ganó por 3.000. Eso, ¿sabes quiénes votaban? Las mesas en cada pueblo, y eran los notables bueno. Se llamaban. Entonces, por 400 personas en Cajamarca conseguía, pues, entonces, no hubo república. ¿Cuándo comienza la república? En 1931. Bueno, mis queridos amigos, tengo que decirles, pues, porque el papel del intelectual es ser impertinente, porque si no, ¿para qué sirve? Perdimos un siglo en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque era la época de la revolución industrial. Comprábamos cosas, a nadie se atrevió a fabricar ferrocarriles, no, ni fábrica, llegaron al final. ¿Qué nos pasó el siglo XX? Nunca fui aprista, nunca cuando estaban siempre ha sido Marcos, muy solícito en elogiar a Lapra. Sí, le tenía una adversión por el sentido que eran mayoritarios, ¿eh? Y a los comunistas como nosotros nos perseguían a veces. Cuando yo comenzaba a hablar, eran los dirigentes juveniles, decían, ya va a caer, ya va a caer, y caían las cadenas, ¿no? Así que, bueno, los búfalos. A lo que voy, el siglo XX lo perdimos también, porque apareció una élite política que venía de Europa, en la que estaba ahí la Torre a 36 años, juntado con pueblo, lo mejor que podía pasar, una élite con pueblo, el pueblo del norte del Perú. ¿Qué pasó? El ejército, el comercio, las grandes familias y los poderosos hacendados cerraron todo y se fue todo esto a dictaduras militares o pequeñas democracias. Los conservadores y los reaccionarios de siempre. Entonces, no se hizo los grandes cambios que se tenían que hacer. Perdimos un siglo. Me pregunto, ¿vamos a perder otro siglo más? Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Me preocupa que no saquemos provecho de esta crisis que tenemos para justamente hacer los cambios de base que se tienen que hacer en el Perú. En el Perú no ha habido grandes reformas. Quizás la más grande ha sido la reforma agraria de Velasco, y que todavía no le entienden, que fue el fin de la dominación de los indígenas. Ya no hay indígenas. Hay 2 millones de campesinos, según el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué hubiera pasado si no se hacía esta reforma agraria? Ganaba la guerra Sendero Luminoso. Incendiaba la sierra. ¿No sí, lo hemos visto ya. Pero incendiaba ahora, la sierra con Sendero. No, yo me pongo en el papel del primer ministro, del presidente. Hay que restablecer la economía, pero esa economía están diciendo el sector privado. Claro que sí, el sector privado, pero lo ha dicho también nuestro amigo que ha estado hace un momento, Flores Arauz, obras públicas para que den trabajo a muchas gentes. Eso es lo de siempre, ¿no? Infraestructura para crear trabajo. Ese es un sistema de muy sencillo, norteamericano, lo hizo Roosevelt, que cuando estaba para salir de la crisis, que hizo grandes obras del Estado, grandes obras. Sí, es una receta que funciona. Pero... Claro, porque la persona tiene dinero, entonces la panadera puede vender, si la panadera puede vender, hay una cadena de economía. Entonces pero justamente lo que le había dicho a Antero Flores, y se lo digo en este momento a usted, a ver, doctor, ¿qué hacemos con la idea de que el Perú solamente es un país minero? Eso viene más de 500 años, que el Perú solo es un país minero, un país extractivista. No industrializamos al país y además
no afrontamos el reto de que hay una variación de esta matriz extractiva. Entonces, mientras no participemos con todos los esfuerzos de los intelectuales, de los políticos, de toda la gente, en quebrar esta idea perversa que el Perú solamente es un espacio de tierra que hay que cavar para sacar esas riquezas y dárselo a precio de nada, causando además daños ambientales de gratis, no vamos a poder hacer verdaderamente una transformación del país. ¿Qué opina, doctor? Completamente de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer algo que la flojera de muchas burócratas y muchos peruanos, lo digo, les va a costar trabajo entenderlo. Tenemos que entrar a la sociedad industrial, pero no nos vamos a poner a fabricar automóviles y cosas por el estilo, porque hay cuantos países que los hacen, ¿no? Y tienen una ventaja sobre los otros. Miren el ejemplo de Asia, miren el ejemplo de la Corea del Sur. Ellos han entrado a una de las olas de la revolución industrial que continúa por olas, ¿eh? La última ha sido, pues, lo que es hoy día la ciencia de la comunicación. Es fundamental. Claro. Todo ¿no? Lo nuevo, que es eso, de Silicon Valley. Ahora bien, nosotros, yo le diría a los empresarios privados en el Perú, paguen becas a 1000 jóvenes peruanos que vayan a estudiar fuera en las ciencias más avanzadas, en química, en botánica, en todo lo que es natural, en un país maravilloso como es el Perú, que tiene una escala donde puedes poner cualquier planta y crece, ¿no? Porque ese es el fenómeno peruano, pues que las papas van a 3000 metros, pero abajo puedes publicar productos ácidos, etcétera. Eso hay que hacerlo invertir. ¿Quién lo hizo? Japón. Cuando Japón tuvo que abrir su puerto, decidió enfrentarse al mundo occidental aprendiendo la tecnología occidental, porque es otro problemita peruano que cuando dices occidental se asustan y no quieren, dicen esa dominación. No hay progreso en China ni en los países asiáticos y India si no toman ese saber, porque el saber, la matemática no tiene nación ni ideología, ¿no es cierto? Si envías miles de jóvenes peruanos para que aprendan las ciencias más avanzadas en este momento y acá se invierte cosas, tendríamos una salida a sumarnos a la revolución industrial. Eso es muy sencillo, eso ha ocurrido, lo han hecho los japoneses. Y para los que tanto admiran los Estados Unidos, quiero decirles una cosa, conozco bien la sociedad americana. ¿Saben cómo cambiaron después de la guerra que tuvieron de secesión? Enviaron 9000 jóvenes norteamericanos a estudiar Alemania. Eso está en un libro que se llama de Watson, Las ideas, el camino, el quehacer intelectual, y está en castellano, ¿eh? Es un libro de 1200 páginas. Entonces, inclusive, luego de ese periodo de la guerra de secesión que dice, surgieron los primeros filósofos de los Estados Unidos, como los pragmatistas, etcétera, porque tenían ese bagaje que nos comenta. Muy buena diligencia, correcto, claro. Muy bien, doctor Los americanos Neira, que hicieron la inversión en el país más rico que había en materia de intelectuales era Alemania, ¿no es cierto? En ese momento era la meca, pues, del pensamiento, ¿no? Los alemanes habían estado pensando estas cuestiones de lo absoluto, había estado Hegel, toda esa gente. Pero en química, en física, en una serie de ciencias, incluso en las ciencias sociales. Etcétera. Ahora, eso es lo que hay que hacer, una inversión en el peruano mismo, a un nivel altísimo, ¿no? Y entonces acá podemos producir muchísimas cosas con todo lo que tenemos en la naturaleza peruana, que es estupenda. ¿Ah? Así es. Yo que conozco el mundo, te juro, nunca he comido ciertas, por ejemplo, ciertas cosas, las paltas del Perú son mejores que las mexicanas y que las otras. Y entonces, ¿cómo tenemos una naturaleza? Otro elemento más, es un país no terminado, no tenemos aeropuertos, no tenemos carreteras importantes, no tenemos trenes hay en todas partes del mundo.
En el Perú dejaron de No tenemos tenerlo. subterráneos. Claro, bueno, y Tantas te cosas que digo, faltan. nos falta la El tráfico es un construcción del infierno Perú. porque ya no se ¿Qué soportan las importancia tiene vías. eso? Mira, cuando la gente pueda viajar más, mejor nos conoceremos. Si todo el mundo fuera a las mismas escuelas que pudieran ser la misma enseñanza, ya estaremos juntos. ¿Cuántos peruanos no han conocido Machu Picchu porque no tienen el dinero o no pueden llegar? Entonces, ¿cómo hacemos nación? Comunicándonos más, poniéndonos de igual a igual. En este país hay diversas culturas, diversas pequeños pre-naciones que están listas, y cuidado, todavía el destino nos puede preparar cosas más feas. Te voy a contar una anécdota. Doctor, sí, pero le Acordó quedan un par de minutos para acabar el programa ya. Con eso concluimos. Un par de minutos. Adelante. Mira, Adelante. cuando estuve a punto de irme después de Velasco, nadie me quería tomar en la universidad, y entonces yo me decidí irme. Y entonces viví en la casa de mi madre, me había quedado sin casa y todas esas cosas. Bueno. Y me llamó Jorge Basadre, la llamó a mi madre, le dijo: dicen que Hugo se va, que venga a verme, que quiero despedirme de él. Entonces fui a verlo a Basadre, etcétera, etcétera, una gran conversación, y le digo, bueno, me dijo, ya me estaba por ir, y yo tengo un taxi parado ahí, bueno, y sale corriendo la señora y me dice, Hugo, ven que Jorge quiere decirte algo. Sale Basadre de nuevo y me dice, Neira, usted va a ver el siglo XXI, yo no. Pero le dije inmediatamente, pues, de ninguna manera, usted está tan muy bien, déjese tontería, me dijo Basadre. Con la edad que tengo, yo sé que no voy a ver el siglo XXI. Usted lo va a ver el siglo XXI. Entonces, le hago una pregunta, ahora que va a Europa a estudiar, voy a estudiar de nuevo otras cosas. Me dijo, ¿qué cree usted que el Perú va a existir en el siglo XXI? Y me dio un manazo y me fui. Te lo digo a ti y lo digo a los demás. Cuidado, podemos dividirnos. Cuidado con los aymaras que quieren mucho a Bolivia. Cuidado con el norte. Cuidado con Venezuela. El Perú puede desaparecer como Yugoslavia desapareció. Y cuidado con la selva. La selva también puede ser una tierra de conflicto. Cosa. La Amazonía. Así que no den por sentado que algo está ahí para siempre, si es que no sabemos vivir en ese país. Entonces, muy buen comentario y buena reflexión para terminar la sesión de hoy. Tenemos que luchar por la unidad del país y por fundar una auténtica república de ciudadanos cabales. Gracias, doctor Hugo Neira. Seguiremos conversando próximamente. Una sola cosa, muy sencilla. No podemos perfectamente estar de desacuerdo con otra persona, ¿no? Pero déjenlo que tengan sus ideas, sean tolerantes con nosotros, hay que respetarlos. Entonces, discutir pues con las gentes, porque la buena política se parece al fútbol, que consiste que hay dos equipos que se enfrentan, pero la Alianza Lima no mata a la U, pues, para ganar el partido. Entonces nosotros tratamos de acabar con el otro. El gran problema del peruano es el otro. El otro, ¿no? Aceptar que el otro es tu igual y que puedes discutir con él, y no por eso tienes que ser un enemigo, un rival, sí. No hay posibilidades en política si no entendemos eso. Apreciarnos, basta que sea peruano, yo no le puedo faltar respeto. Sea cholo, negro, sambo, lo que sea, o blancote, no me importa. No estoy de acuerdo con él, es protestante, es su tema. Esta cosa, bueno, ¿qué vamos a hacer? Discutamos. Lo dice la Constitución. Y buena, compadre. Hay que creer. Muy bien. Eso es nación. Perfecto, doctor. Entonces, con estas palabras vamos a despedir el programa de hoy. Agradecemos al doctor Neira y ya nos vemos el jueves en un episodio más de Libertad Bajo Palabra. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. A la vista. Gracias.